Sean nuevamente bienvenidos a un capítulo más de Estructurando. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que son los sismos. Específicamente vamos a ver cómo influyen estos sismos en las diferentes edificaciones, qué papel juega el terreno, por ejemplo, en estos eventos sísmicos, la altura del edificio, el peso inercial de cada uno de los elementos, de cada uno de los niveles de entrepiso. Todos estos son factores que al final influyen en el impacto que podamos tener en una estructura. En este caso, antes de iniciar, siempre me gusta explicar una frase. Entonces, dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Albert Einstein. Hay otra frase bastante similar, ¿no? Que dice que tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Entonces, prediquemos siempre con el ejemplo y es la única manera de influir sobre los demás. Ya hemos hablado brevemente de lo que es la introducción de todo el análisis estructural, los tipos de cargas que pueden haber sobre una estructura, cómo definir áreas tributarias para todos los niveles de entrepiso. Realizamos cálculos de cargas muertas, cargas vivas, tanto de entrepiso como de techo, y pues en el video anterior vimos lo que eran cargas de viento. Ahora vamos a analizar lo que son cargas de sismo. Les invito a que si no se han suscrito a mi canal, lo hagan para que puedan estarse enterando de los siguientes videos que vamos a seguir colgando dentro de esta temática del análisis estructural y espero les sea de mucho provecho. Éxitos. Bien, para el cálculo de las cargas de sismo, vamos a tener una serie de ecuaciones que nos van a ayudar a determinar cuál es el impacto que tiene un sismo sobre una edificación y además de eso poder cuantificar cuál es la carga que nosotros tenemos que añadir en sentido horizontal de ese sismo. Previamente a eso vamos a dar una breve introducción definiendo algunos conceptos que nos van a ayudar a ello. Recuerden que al final nosotros estamos aplicando normativa, en este caso hondureña. El Código Hondureño de la Construcción, CHOC 08. Entonces, esta definición previa nos dice que un terremoto es una ondulación repentina de una porción de la superficie de la Tierra. Aunque la superficie del suelo se mueve en ambas direcciones, tanto como horizontal y vertical, la magnitud de la componente vertical de la aceleración de la Tierra es usualmente menor y no tiene ningún efecto significativo en la mayoría de las estructuras. ¿A qué se refiere esto? En este GIF que ustedes pueden ver en la parte inferior, vamos a discriminar dos tipos de ondas que se pueden producir debido a esa pequeña ondulación repentina de la porción de la superficie de la Tierra. Una se conoce como las ondas S, que van en sentido vertical prácticamente y lo que hacen es una elevación del terreno natural, así como se mira en el primer GIF. El segundo se conoce con el nombre de ondas P, que van en sentido completamente horizontal a lo largo de toda la superficie de la Tierra. Esta distribución de ondas P es la que nos va a afectar a nosotros en nuestras edificaciones. Al final se traduce en un cortante basal que nosotros vamos a tener en las edificaciones y lo que hace es mover el edificio lateralmente. Entonces, en este caso, hace que la edificación se mueva en un sentido horizontal, conocido como cortante basal, y pues ese movimiento va a generar que mi estructura oscile. Al hacer esa oscilación va a entrar en juego el peso de cada uno de los niveles que yo tenga para mi edificación y además va a ir variando en la medida que vamos cambiando de un nivel a otro. Entonces, si usted se recuerda de física, básicamente esto se asemeja a un péndulo doble, triple, en este caso pues un péndulo con múltiples niveles, donde cada una de las masas que nosotros tenemos en los niveles de entrepiso, pues va a representar eso, ¿verdad? La masa de cada uno de esos péndulos. ¿Por qué va a ser importante analizar todo esto? Pues si usted puede notar, nuestra edificación se va a mover en sentido horizontal y pues nos va a generar un pequeño desplazamiento. Si ese desplazamiento es un poco grande, pues nos va a generar efectos en la parte inferior debido a un momento que nosotros, si no lo tomamos en consideración, puede hacer o llevar al colapso de nuestra edificación. Por eso es importante.
Bien, entonces esas son algunas definiciones que necesitamos antes de entrar en materia. Para obtener algún conocimiento de la naturaleza de las cargas sísmicas, vamos a hacer consideración de este modelo, de este pequeño modelo estructural simple que aparece acá. Este modelo pues, puede representar un edificio de una sola planta, donde el bloque superior es la masa concentrada del techo y el bloque intermedio, este que se mira en la parte intermedia, representa la rigidez de las columnas del edificio. Entonces, en este caso tenemos la masa concentrada de techo y la masa concentrada de columnas. Entonces las aceleraciones horizontales crean fuerzas cortantes en la columna que ponen este bloque en movimiento secuencial con el suelo. Entonces, si yo vengo y en la parte inferior agito el terreno, entonces lo que va a producir es que estas masas empiecen a oscilar y a moverse en un sentido u otro. ¿Qué es lo que ocurre comúnmente? Si yo no tengo cuidado de verificar cuánto es el periodo de oscilación de mi estructura y no sé cuánto es el periodo que dura un sismo, entonces puedo tener consecuencias extremadamente graves. Hay un fenómeno que se conoce como resonancia. La resonancia es un efecto mediante el cual nosotros ponemos a oscilar esta edificación y si esa edificación tiene un determinado periodo y coincide con el periodo de sacudimiento del suelo, entonces vamos a tener que el efecto que se va a producir es que se va a ir amplificando cada vez más y cada vez más el movimiento de la masa del suelo. Por lo tanto, si se amplifica hasta llegar a un punto que ya no es sostenible por la edificación, pues es cuando colapsan las estructuras. Entonces, por eso es importante que nosotros analicemos cuál va a ser el comportamiento de nuestra edificación, que analicemos cuál es el periodo. En física 100 usted determinaba en base a ciertos criterios cuál iba a ser el periodo de un péndulo, en este caso invertido. Entonces, todos esos factores van a influenciar al final para que yo haga todo mi análisis sísmico. Entonces, si quieren saber un poco más sobre esos periodos de oscilación y cómo puede afectar la altura de mi edificación en esos periodos de oscilación, cómo puede afectar esta masa también que yo tengo colocada en la parte superior en ese periodo de oscilación, les aconsejo que vean este video. Este video es sumamente importante. Es un profesor ya bastante mayor de edad en el cual explica a detalle todo lo que es el periodo de oscilación de manera práctica e interesante. También les aconsejo que vean este video. Hay un puente que ya lo he mencionado en mis videos anteriores que se conoce como Tacoma Narrows. Entonces, en ese Tacoma generalmente se le atribuye un fenómeno que se conoce como resonancia, pero si nos vamos más a detalle, pues básicamente fue debido a un fenómeno que se conoce como flameo. Entonces, ahí pueden ver cuál es la diferencia entre uno y otro, pero al final la idea es la misma. Si yo tengo un periodo de la estructura y resulta que hay un agente externo que hace oscilar mi estructura y resulta que esos dos periodos, el del agente externo con el de la edificación coinciden, se produce un fenómeno amplificador que con el nombre de resonancia. Entonces, tengo que tener cuidado todos esos aspectos al momento de realizar mi diseño. Este es un pequeño ejemplo, los GIF, bastante explicativo de qué es lo que ocurre en una estructura real al momento de recibir el impacto de un sismo. Comúnmente y en la mayoría de los análisis van a notar que este se conoce como el primer modo de oscilación en un sentido. El segundo modo pues sería este mismo, solo que en el otro sentido. Y el tercer modo, en la mayoría de los casos, los modos de oscilar, es este de acá, es rotación. Son los tres principales que pues, se analizan en una edificación para poder ver cuál es el comportamiento de mi estructura. De ahí los demás pues pueden tener cualquier cantidad de modos de oscilación. En este caso pues se presenta una forma un poco atípica en la cual una masa se mueve para un lado y la otra masa se mueve para el otro lado. Entonces lo que hace es que va variando y la edificación se mueve en este sentido. Acá pues ya es un poco más complicado, ¿verdad? En el sentido de que pues prácticamente la onda se va moviendo a lo largo de toda la superficie y va creando esa forma de la estructura.
y así sucesivamente. En la mayoría de los códigos, incluyendo el Código Hondureño de la Construcción, pues se estipula que una cantidad suficiente para poder analizar nuestros eventos sísmicos es estimar por lo menos 12 modos de oscilación. Entonces, con esa cantidad usted puede más o menos echar mano y poder realizar sus diferentes diseños. ¿Cuál va a escoger al final? Pues el más crítico. Recuerden que al final este análisis estructural nosotros lo vamos a ocupar para nuestros diseños. Entonces, si nosotros realizamos bien este análisis estructural, esos datos van a ir directamente al diseño estructural. Con esto nosotros vamos a reforzar las diferentes columnas, vamos a reforzar las diferentes vigas y al final queremos una estructura que sea sismo resistente. Este concepto tiene que quedar grabado en su memoria porque generalmente la mayoría de las personas habla de ¿cómo se llama? De edificaciones que son antisísmicas. Es un término que pues no está nada correcto. El término correcto es sismo resistente. ¿Qué es lo que ocurre acá? Viene el sismo, obviamente la estructura absorbe todos los esfuerzos debido a este sismo y resiste. Antisísmico sería que el sismo pues no entra alrededor de la estructura y simplemente pasa para un lado. Eso es imposible. Tendría que flotar o levitar la estructura para que se pueda dar ese fenómeno. Entonces, estos se conocen como modos de oscilación. Si a usted le interesa un poco más sobre eso, hay diferentes clases dentro de la ingeniería civil que lo estudian. Principalmente la dinámica estructural. Entonces, dentro de la dinámica estructural, ahí va a haber todas las ecuaciones, todo a detalle, todo este procedimiento, cómo se realiza a mano para poder calcular todos estos modos de vibración. Entonces, ya entran en juego ecuaciones un poco más complejas. Bueno, de hecho, en muchos casos se estudian con números complejos, números imaginarios. Y pues es toda una rama, eso es un fenómeno bastante complejo y que todavía en la época actual se sigue desarrollando. Entra en juego también la ductilidad de la estructura. Yo quiero que mi estructura, la mayoría de los ingenieros quieren que la estructura sea rígida, completamente fuerte y que sea capaz de soportar esos sismos. La realidad es todo lo contrario. En vez de hablar de rigidez, vamos a hablar de ductilidad. Entonces yo quiero estructuras que sean dúctiles, es decir, que venga el sismo y tenga esa cierta flexibilidad de poder moverse sin llegar al colapso. Entonces vamos a hablar de ductilidad de de todas esas estructuras. Ductilidad es eso básicamente, que viene un sismo o un evento ambiental, la estructura pues tiene un cierto margen de movimiento sin llegar al colapso y pues permanece en pie a pesar de las adversidades. Eso es ductilidad. Ya entrando en lo que es el Código Hondureño de la Construcción, algunas consideraciones que se tienen que conocer previamente. Aunque existen diferentes procesos analíticos para determinar esta magnitud del cortante basal para que puedan diseñar, consideraremos el análisis estático equivalente que propone el CHOC 08. Entonces, usted puede realizar un análisis dinámico completo, profundo, dependiendo del grado de exactitud que usted quiera en los cálculos, pero el Código Hondureño de la Construcción le permite hacer con el análisis estático equivalente. Obviamente simplifica muchas cosas, el diseño se puede hacer incluso en pocos minutos, es sumamente sencillo realizarlo. No entran en juego tantas ecuaciones, son ecuaciones pues básicas y todo ello pues nos ayuda a poder determinar esta carga por eventos sísmicos. Algunos conceptos que van a ir apareciendo dentro de las diferentes ecuaciones son estas que aparecen acá. Marco rígido, que es un marco en el que los miembros y la junta son capaces de resistir fuerzas principalmente por flexión. Marco rígido común, a diferencia del anterior, es un marco resistente a momentos que no cumple con los requisitos especiales de diseño para comportamiento dúctil. Esto es en lugares, por ejemplo, en el territorio hondureño nosotros sabemos que hay zonas que son propensas a eventos sísmicos, por ejemplo Choluteca, toda la parte de occidente, Copán, todas esas zonas son de alta sismicidad debido a ese contacto que hay entre las placas en estos lugares. En cambio, hay lugares, por ejemplo, Lancho, acá todavía, inclusive en Tegucigalpa, toda esta parte superior del mapa, pues sabemos que
no influye tanto el sismo porque la aceleración que tiene en el mapa pues baja, entonces podemos diseñarlos con marcos rígidos comunes. En cambio, el marco rígido especial nos dice que es un marco resistente a momentos detallado especialmente para proporcionar un comportamiento dúctil. Miren, acá vuelve a aparecer esta palabra nuevamente y que cumple con los requisitos de la sección 21 de las normas técnicas complementarias para estructuras de concreto de este código. Entonces, en esta ocasión, ¿para qué vamos a ocupar o cuál va a ser la distinción entre uno y otro? Pues donde predominan las cargas sísmicas, pues ahí vamos a diseñar con este marco rígido especial. Y donde no predominan las cargas sísmicas, pues podemos diseñar con marcos rígidos comunes. ¿De qué va a depender? Pues del criterio del ingeniero civil. Está la normativa y nos dice que si nosotros utilizamos un marco rígido especial, hay un factor que ya lo vamos a ver, tenemos que tomar ese factor. Si utilizamos marco rígido común, tenemos que utilizar otro factor. Entonces, dependiendo del marco rígido que usted vaya a diseñar, que usted vaya a ocupar para su estructura, entonces así vamos a ir introduciendo cada uno de estos coeficientes que toman en consideración esto, esta distinción entre marco rígido común y marco rígido especial. Ojo, si usted escoge un marco rígido especial y coloca el dato ahí de un marco rígido especial, tiene que cumplir con todos los requisitos de la sección 21. Hay toda una norma técnica complementaria de estructuras en la cual usted tiene que detallar el acero, cómo tiene que ser el doblado, dónde tienen que ir los anclajes, dónde tienen que ir las diferentes uniones, en qué punto puedo colocar yo más acero, en qué punto puedo colocar menos acero, dónde tiene que llevar el acero por sismo para que pueda soportar el sismo, dónde van a haber puntos en los cuales yo puedo generar juntas, hay unas juntas que se generan al momento de los eventos sísmicos, entonces todo eso usted lo tiene que detallar en esos planos. Si usted escoge marco rígido especial, tiene que irse al capítulo 21, leerlo por completo y detallar cada uno de los aspectos que están ahí. Entonces esa es la diferencia. En marco rígido común, pues básicamente es la forma típica de construir, pero marco rígido especial lleva toda una serie de criterios especiales sismo resistentes. Entonces, cuidado con eso. En el artículo 1.3.5.2 nos dice que el cortante basal de diseño en una dirección dada deberá determinarse por la siguiente ecuación. En este caso me dicen que ese cortante basal, ese cortante en la base va a ser igual al valor de z multiplicado por el factor de importancia multiplicado por un valor de c que tiene que ver con el periodo de oscilación de la estructura y a su vez tiene que ver con el tipo de suelo en el cual nosotros estamos cimentando la edificación, tiene que ver con un factor de RW en el cual ese factor de RW, pues aquí es donde yo les mencionaba que si usted tiene un marco rígido común va a utilizar un factor, si usted tiene un marco rígido especial va a utilizar otro factor completamente diferente. Entonces, estos valores, pues al final son los que van a influir en mi cortante en la base y pues son los que yo voy a colocar para realizar el análisis posteriormente. Este valor de Z va a depender del lugar a donde nosotros estemos ubicados. Aquí era donde yo les comentaba que no es lo mismo colocar mi edificación en una zona de alta sismicidad a una de baja sismicidad. Obviamente el impacto que yo voy a tener en la aceleración y en el peso inercial de cada uno de los niveles va a ser completamente diferente. El valor de W pues va a ser el peso por cada uno de los niveles de entrepiso que yo voy a tener, el peso total, incluyendo columnas, incluyendo vigas, incluyendo losas, incluyendo instalaciones, todo lo que es el peso muerto ahí va a estar incluido. Hay algunos requerimientos que no se le tienen que olvidar para realizar esto previamente. Vamos a ir definiéndolos uno por uno, pero no se olvide que no pueden exceder ciertas cantidades o ciertos valores. En este caso me dicen que el valor de C no necesita exceder de 2.75. Y este valor puede utilizarse para cualquier estructura sin consideraciones de tipo de suelo o periodo de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que me están dando a entender? Está multiplicando. Entonces, si yo tengo un valor menor de 2.75 al momento de realizar mis cálculos, puedo utilizar ese valor.
puedo utilizar hasta 2.75. Si me sale 2.75 estoy bien. Si es superior a 2.75, pues puedo utilizar este 2.75 en mis cálculos. O sea, el tope es 2.75. Arriba de eso, pues lo puede despreciar y pues ahí está bien explícito que dice que puede utilizarse sin importar el tipo de suelo o periodo de la estructura. Además, hay una división, una razón, que es el valor de C entre RW, y me dicen que no deberá exceder de 0.075, excepto para las disposiciones donde las fuerzas prescritas por estas normas son aumentadas por 3 veces RW entre 8. Entonces, hay un apartado en el cual me estipula que yo puedo, yo puedo, yo puedo en estas disposiciones de fuerzas puedo utilizar esta ecuación y pues ahí vamos a tener que utilizar otras consideraciones. Pero si nos da un valor menor de 0.75 de C entre RW, en este caso es el límite inferior, entonces tengo que utilizar por fuerza 0.075. Entonces son dos verificaciones que no se le tienen que olvidar. Generalmente uno realiza todo el procedimiento y de ahí calcula el cortante basal y se le olvida por completo de estos dos factores. Recuerde, no exceder de 2.75 el valor de C y no escoger un valor mínimo, un valor menor que 0.075 de C entre RW. Entonces, ojo con esos dos datos. Para calcular el valor del periodo, pues eh, en la realidad es un poco como complicado. Lo podemos hacer directamente del programa, se puede sacar el dato de ahí, pero nos dan una forma un poco más práctica de realizarla. Esta pues es bastante, se asemeja bastante al dato que nosotros nos da el programa. Nos dicen en el artículo 1.3.5.22 que el valor de t deberá determinarse de uno de los métodos siguientes. En este caso nosotros vamos a hacer uso del método A. Existe un método B también, pero solamente vamos a utilizar el método A. Para todos los edificios el valor de t puede aproximarse mediante esta ecuación que aparece acá. El periodo va a ser igual a C sub t por h sub n elevado a las 3 cuartos. El h sub n va a ser la altura total de la edificación. Si yo tengo 3 niveles, pues puedo tener alrededor una altura de 12 a 15 metros por ahí y así sucesivamente. Entonces esto va a ser la altura de la edificación. Para el valor de C sub t va a depender el tipo de construcción que yo voy a hacer. Me dicen que si tengo marcos rígidos de acero, tengo que utilizar el valor de 0.0853. Si tengo marcos rígidos de concreto reforzado, que es lo que más comúnmente vemos en nuestro medio, o marcos arriostrados excéntricamente, entonces tengo que utilizar un valor de C sub t de 0.0731. Y si tenemos el valor, si tenemos cualquier otra edificación que no sea de las dos anteriores, pues tengo que utilizar el valor de 0.04888. Como les repito, en nuestro medio, en la mayoría de los casos, pues usted va a tener marcos rígidos de concreto reforzado o marcos arriostrados excéntricamente. Acá pues hay un pequeño, no sé si llamarlo error, pero si usted se recuerda de programación y todo esto, pues si nos ponen una I en medio, quiere decir que tiene que cumplir ambos criterios. En este caso no, se refiere a que si tiene marcos rígidos de concreto, utilice el 0.0731. Si tiene marcos arriostrados excéntricamente, es decir, unos marcos, no sé si los ha logrado ver, con unas cruces alrededor de que van en forma diagonal desde la losa superior hasta el borde inferior. Entonces, esas diagonales se conocen como arrastramiento. Entonces, si tenemos este caso, también podemos utilizar ese valor de C sub t de 0.0731. Entonces, si usted tiene cualquiera de estos dos casos, utilice este valor. En los ejemplos que vamos a poner, pues ya se van a dar cuenta que utilizamos 0.0731.
Para el valor de la aceleración, el valor de z va a depender de las zonas sísmicas. Y nos dicen que en el artículo 1.3.4.1 las fuerzas sísmicas de diseño deberán ser las determinadas de acuerdo con el procedimiento de fuerza lateral estática de la sección 3.5, excepto cómo se modifique por 3.6.5.3. Entonces, es el método que estamos aplicando actualmente. Me dicen en el artículo 1.3.4.2 que a cada sitio se deberá asignar una zona sísmica de acuerdo con la figura 3.4-1A. Cada estructura deberá asignar un factor de zona Z de acuerdo con esta tabla que vemos en la parte inferior. Entonces, dependiendo de la zona que nosotros estemos construyendo o que vayamos a construir, vamos a asignar un valor de factor Z. Entonces, siendo la zona sísmica 1 la más baja y la 6 la más alta. En la 1 pues vamos a encontrar esta zona de gracias a Dios, toda esta zona de la parte superior del mapa, y este valor de 6 pues lo vamos a tener alrededor de allá de occidente, en toda esa zona, debido a que está cerca de las placas tectónicas. Entonces, del contacto de las placas tectónicas. Entonces, estos son los valores que yo voy a utilizar para realizar mis diferentes diseños y son los que yo voy a aplicar en las diferentes ecuaciones. Veamos el mapa. En el mapa, como pueden observar lo que les había comentado anteriormente, en la zona 2 tenemos un valor de aceleración, que es esta zona de acá, de 0.15, entre Juticalpa aproximadamente y una parte de Francisco Morazán, Lloro, La Ceiba, pues tenemos la zona 3A, que le corresponde un valor de 0.2 aproximadamente. De ahí, pues para la zona de Tegucigalpa, Francisco Morazán y Comayagua y toda esta parte superior, incluidas algunas zonas de La Ceiba, pues tenemos un valor de 0.25, una zona 3B. Ya para esta parte, en la parte de, incluyendo alguna parte de Comayagua, San Pedro Sula, también partes de Tegucigalpa, incluyendo Choluteca, ya tenemos una zona 4A, que corresponde a un valor de Z de 0.30. También tenemos la zona de Santa Rosa de Copán, un valor de 4B. Fíjense que va incrementando el valor de aceleración con un 0.35 y así sucesivamente hasta que llegamos a un valor de zona en 6, que es en toda la costa de Choluteca prácticamente. Acá pues le corresponde un valor bastante alto de aceleración, que es igual a 0.50. Entonces acá pues podemos ver gráficamente cómo se comporta sísmicamente las diferentes zonas. En este caso, estos valores que nos dan acá en estas isoyetas, pues son valores de aceleración. Ese es el valor de aceleración que vamos a tener aproximadamente debido a esas ondas P que vimos al inicio. Entonces, la aceleración de esas ondas P va a andar alrededor de estos valores de aceleración. Recuerden que al final la aceleración es en metros por segundo al cuadrado y pues estos datos los vamos a sacar de esta parte de acá, de esta tabla de acá, y en la tabla anterior también están estipulados. Acá ya le había hecho mención, no es lo mismo diseñar un edificio en la zona de Gracias a Dios y toda esta zona de acá, zona de Lancho incluso, que diseñarlo para Choluteca en la parte inferior. Obviamente la aceleración va a ser mucho mayor, por lo tanto el impacto que va a tener sobre mi estructura va a ser mucho más considerable. En El Salvador, desgraciadamente, hace poco hubo un evento sísmico, no sé si se dieron cuenta, pero en El Salvador tienen especial cuidado con ese tipo de eventos debido a que pues perjudican las estructuras y debido a la alta aceleración que tienen. Fíjense que ahí comienza con un 5A y termina con un 6, es una zona pues, de alta sismicidad. Entonces, en esta zona de acá especialmente son altas las aceleraciones. Tenemos que tener cuidado de dónde vamos a ubicar nuestra edificación para poder realizar nuestros diseños. De ahí el factor de importancia, el valor de IW, pues va a depender de la ocupación de la estructura. En este caso, no es lo mismo que yo edifique para un hospital, por ejemplo, que lo haga para una vivienda, que lo haga para una escuela. Son valores completamente diferentes. Obviamente, si yo tengo un hospital, como lo mencionas, una de las primeras categorías, de una de las primeras descripciones, dentro de los hospitales y otros centros médicos que tienen áreas de cirugía y emergencia, pues imagínense un evento sísmico.
y pues yo tengo que principalmente atender las personas que fueron perjudicadas, que sufrieron daños y el hospital falló también, entonces voy a tener repercusiones graves. Por eso es que se aplica un factor bastante alto de 1.25 para poder compensar eso, para hacer de lado de la seguridad. Estaciones de bomberos y policía, garajes y refugios para vehículos y aeronaves de emergencia, estructuras y refugios en centros de preparación para emergencias, torres de control, estructuras y equipos esenciales del gobierno, pues todas estas que aparecen acá, yo tengo que aplicarles un valor de 1.25. Ahora, si tengo estructuras que pues después de un evento sísmico me pueden generar problemas, por ejemplo, de estructuras que albergan, que contienen o soportan sustancias o químicos tóxicos, explosivos en cantidades suficientes que serían peligrosas a la seguridad del público en general, si se soltaran. Entonces imagínense que durante un evento sísmico haya un colapso, un derrumbe de sustancias químicas, entonces usted tiene que tener un factor de importancia bastante elevado. En la zona norte tenemos una zona que es de alta sismicidad. Aparte de eso, hay bastante industria en esa zona, entonces siempre tiene que utilizar un valor de 1.25. De ahí, si tenemos escuelas, centros de reuniones públicas, universidades, centros para inválidos de más de 50 residentes, estructuras para más de 5.000 personas, por ejemplo, los estadios, no son de importancia, no importa si se dañan durante un evento sísmico. Entonces vamos a tener un valor de 1 para ese factor de importancia. Y todas las estructuras que tienen una ocupación que no está incluida en esas categorías anteriores, le aplicamos el valor de 1. Entonces acá les hago énfasis, no se olvide, si usted tiene una estructura que va a ser importante durante un evento sísmico o durante una catástrofe, el factor de importancia sísmica va a ser 1.25. Si no es tan importante, pues un valor de 1. ¿Por qué hay dos columnas? Entonces, estas dos columnas se dividen a que una pues va a ser para la edificación como tal y otra es si yo tengo algo que oscile, por ejemplo, equipo, maquinaria y todo eso. Entonces, el factor de importancia sísmica es 1.5. En esos casos, pues tengo que utilizar este factor de acá. Bueno, en la tabla 1.3.4-6 nos dice que va a haber un coeficiente de RW para sistemas estructurales que tenemos que aplicar. Este valor de RW lo pueden buscar, prácticamente todas las normativas lo utilizan. Es un factor que lo que hace es reducir la ductilidad de nuestros diferentes miembros estructurales o de la edificación como tal y pues nos proporciona un margen de seguridad. No es lo mismo que yo tenga un marco rígido especial, como lo había mencionado anteriormente, a que yo tenga un marco rígido común. Obviamente el factor de castigo va a ser mayor para un marco rígido común en comparación a un marco rígido especial. Acá está desglosado el valor en, en cada uno de los RW. Entonces, en el sistema con muros de carga, si tienen paredes livianas con marco y paneles de cortante, si son paneles de paredes de madera, pues nos dice que apliquemos un valor de 8. Todas las otras paredes livianas, un valor de 6. Muros de cortante, si yo tengo muros de carga y son de cortante, si son de concreto, van a ser de 6 y son de mampostería, 6 también. Muros de carga livianos de acero con arriostres, con riostras solo en tensión, 4. Marcos arriostrados donde las riostras soportan cargas gravitacionales, si son de acero 6 y son de concreto 6. Si son de madera pesada 4. Marco arriostrado excéntrico de acero, MAE, entonces tiene un valor de 10. Y si tienen paredes livianas con marco y paneles de cortante, van a tener un valor de 9 y de 7 si son paneles de paredes de madera y para todas las otras paredes livianas 7. Si este sistema de marco de edificio, o sea, en este caso es que lo típico que nosotros vemos en los diferentes edificios, que son marcos, son sistemas de marcos. Entonces, si tenemos muros de cortante, de concreto son 8 y de mampostería son 8 también. Si son arriostrados comunes, acá tiene que tener especial cuidado. Si son un marco arriostrado común, tiene un valor de 8. Si son de acero, de concreto o de madera pesada, son de 8. Si son marcos arriostrados concéntricos especiales de acero, pues tienen un valor de 9. Todos estos valores pues los voy a utilizar al momento de realizar mis diferentes diseños. Ahora,
Si tengo sistemas de marcos, acá está lo que les mencionaba, marcos rígidos especiales, tengo un valor de 12. Entonces, ya sea de acero o de concreto, generalmente uno lo que quiere es aumentar la ductilidad lo más posible. Entonces, para disminuir esa fuerza o ese impacto sísmico que voy a tener. Recuerden que el valor de RW divide. Por lo tanto, disminuye mi fuerza inercial o mi valor de fuerza cortante al momento de realizar mi diseño. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un valor de 6, que es la mitad prácticamente, o sea, es el doble de impacto que va a recibir debido a esa fuerza cortante, a que tenga un valor de 12, o sea, una mayor ductilidad y por lo tanto voy a tener mucha mayor protección al momento de un evento sísmico. Marcos muros rígidos de mampostería tiene un valor de 9, también alto. Semirrígidos, marcos semirrígidos de concreto, MSR, un valor de 8. Marcos rígidos comunes, acá era donde yo les mencionaba. Si yo tengo marcos rígidos en los cuales yo no voy a detallar cuál es el sistema, cuál es el armado de hierro que voy a tener, cuáles las dimensiones que voy a tener, dónde van a ir los empalmes, dónde tienen que hacerse las uniones, las juntas. Si no voy a cumplir con todos los requisitos para marcos rígidos especiales, si no lo voy a dejar plasmado, entonces tengo que aplicar esos valores de 6 y de 5 si es de acero y de concreto. Entonces, es de ahí la importancia de conocer el capítulo 21 y poder hacer nuestros diseños frente a eventos sísmicos. Sistemas dobles. Estos sistemas dobles se refieren a marcos rígidos y incluyendo muros de cortante. En este caso, si tengo muros de cortante y además concreto con marcos rígidos especiales, tiene un valor de 12, alto. Si son marcos rígidos comunes de acero y de concreto, son de 6 y de 9. Si son marcos semirrígidos de concreto, tengo un valor de 9. Y si tengo marcos rígidos especiales, un valor de 8. Marcos rígidos de concreto, un valor de 7. Ahora, si tengo marcos arriostrados excéntricamente, MAE, tengo un valor de 12 si son de acero, marco rígido especial. Y si tengo un marco rígido común, va a ser un valor de 6. Marcos arriostrados comunes van a ser un valor de 10 si es de acero con marcos rígidos especiales, y si son marcos rígidos comunes de 6. Si es concreto con marcos rígidos especial de concreto, un valor de 9, y si es marcos semirrígidos de concreto, un valor de 6. Marcos arriostrados concéntricos especiales, si son de acero, de marcos rígidos especiales, 11, y si son marcos rígidos comunes, el valor de 6. Entonces, dependiendo del caso que yo voy a tener, usted tiene que seleccionar su valor de RW. O al revés, si yo escojo un valor de 12 y no especifico cómo voy a detallar mi marco rígido especial, si no voy a hacer todas las especificaciones de acuerdo al capítulo 21, entonces no puedo utilizar un valor de 12. Si yo especifico todas esas consideraciones del capítulo 21, sí puedo utilizar el valor de 12. Si yo no me quiero complicar y no quiero meter todo ese detalle de armado, si no quiero aplicar todo el capítulo 21 y no quiero hacerlo sismo resistente, por lo tanto tengo que utilizar un valor de 6 y un valor de 5 si es de acero y de concreto. Entonces, dependiendo del sistema estructural, así vamos a escoger cada uno de estos valores que tenemos acá. En la realidad, pues vamos a tener marcos rígidos especiales con un valor de 12 y un valor de marcos rígidos comunes de 6 o de 5. Esos son los más utilizados en nuestro medio. ¿Y en qué momento nosotros tomamos en consideración el tipo de suelo o el lugar donde vamos a realizar nuestra edificación para el cálculo de cargas de sismo? Entonces, para ello existe la tabla 3.4-2 que se denomina coeficiente del suelo y parámetros para curvas de espectro. En este caso van a haber dos apartados que son pues un poco diferentes el uno del otro y en el cual vamos a hacer uso nosotros. En esta primera parte pues habla primero da un tipo de suelo, S1, S2, S3, S4, lo clasifican de estas cuatro formas. Da una breve descripción de cada uno de ellos y luego cuál es el coeficiente que nosotros tenemos que tomar. Hay parámetros que se utilizan para espectros de respuesta, pueden buscar a qué se refieren en este tipo de cosas. Básicamente la idea es que cuando nosotros hacemos el análisis dinámico, por medio de un software, pues podemos echar mano de estos parámetros para espectros. Los diseñamos teniendo en consideración cuáles son las diferentes partes. Acá nos dan los periodos en segundos.
Y pues una vez que tenemos ese espectro diseñado, pues lo introducimos en el programa y él nos realiza nuestro análisis estructural. Este exponente también pues es algo similar a esta parte de acá y nos va a ayudar a definir ese diagrama. El caso que nos compete es el caso estático, esta primera parte en el cual definimos primero el tipo de suelo, describimos y aplicamos el coeficiente. Este coeficiente es el que vamos a utilizar en las ecuaciones que vimos previamente para el análisis estático. Nos dice que un tipo de suelo S1 es un perfil de suelo con un material tipo roca que se caracteriza por una velocidad de onda cortante mayor que 760 metros por segundo y por otros medios adecuados de clasificación. Para las condiciones de suelo medio denso a denso o medio duro a duro, donde la profundidad del suelo es menor que 60 metros, entonces en esos casos escogemos un factor de coeficiente de 1. Este va a ser el caso que mejor nos va a convenir a nosotros, por ejemplo en esta zona de la peña, donde hay roca que es bastante firme, en lugares donde hay rocas basálticas, donde hay un material que es prácticamente duro, entonces en esas zonas no va a repercutir tanto el impacto del efecto sísmico, debido a que en ese tipo de suelo se comporta bastante bien, aplicamos un valor de 1. En el segundo caso, el valor del C2 es un perfil de suelo con condiciones predominantes de suelo medio denso a denso o medio duro a duro, donde la profundidad del suelo excede los 60 metros. Entonces en esos casos vamos a utilizar un valor de 1.2. En el caso S3 es un perfil de suelo que contiene más de 6 metros de arcilla blanda a media dura, pero no más de 12 metros de arcilla blanda. En ese caso se utiliza un valor de 1.5. Ya este es un material pues que obviamente no se comporta tan bien al momento de realizar nuestras cimentaciones, puede tener problemas, por lo tanto tenemos que castigar la estructura con un valor de 1.5. El S4 es el peor de todos, nos dice que es un perfil de suelo que contiene más de 12 metros de arcilla blanda y se caracteriza por una velocidad de onda cortante menor que 150 metros por segundo. Obviamente en un material que obviamente en materiales que son blandos, pues va a tener un comportamiento peor la estructura, por lo tanto tenemos que tener cuidado con este coeficiente. Entonces vamos de un material bueno, muy duro, a un material que es blando y completamente malo para nuestras edificaciones. Esto es cuando contamos con estudios de suelo. Obviamente lo ideal para poder realizar sus diseños es siempre realizar sus estudios de suelo. Hay un docente en el departamento de ingeniería que siempre dice que los estudios de suelo siempre se pagan, ya sea al inicio o al final de una edificación, pero siempre se pagan. Al inicio es lo ideal, ¿verdad? Porque nosotros estamos en el proceso de análisis y diseño y podemos tomar todas las consideraciones. Y posteriormente es cuando ya ocurren los problemas de asentamientos diferenciales o agrietamientos excesivos. Entonces ahí es donde tenemos las consecuencias, pues obviamente tenemos que pagarlo también. Si nosotros no contamos con un estudio de suelo, ¿qué factor podemos utilizar o tenemos que utilizar? Pues nos dice acá en la parte de abajo que si no contamos con ese valor podemos utilizar un factor S3. Ahora, si nosotros notamos que es un material que es muy malo, por ejemplo una arcilla que es demasiado blanda y que probablemente se extienda a bastante profundidad, en ese caso utilizamos un coeficiente de 2. ¿Cómo se determina esto? Pues por medio de calicatas, hacemos una pequeña perforación en el suelo por medio de con trabajadores y vemos qué tan malo es el suelo y cómo va comportándose en la medida que vamos descendiendo. Como les repito, lo ideal es que nosotros hagamos nuestros estudios de suelo para poder determinar a ciencia cierta este valor de S. Ya para ir finalizando la teoría, ¿cómo vamos a hacer la distribución vertical de esta fuerza cortante en la base? Pues aplicando el artículo 1.3.5.4. Nos dice que esa fuerza total B, en ausencia de un procedimiento más riguroso, se debe distribuir sobre la altura de la estructura de acuerdo con estas ecuaciones que tenemos acá. Entonces ese cortante va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas de cada uno de los niveles de entrepiso por un valor de Ft. Donde ese valor Ft me dicen que va a ser la fuerza concentrada en la parte superior de la estructura, la cual es adicional a Fn, deberá determinarse con la siguiente ecuación.
es igual a 0.07 por el periodo de la estructura por el cortante basal. Ese valor de t con el propósito de calcular ft puede ser el periodo que corresponde al cortante de diseño de la base determinado por aquella ecuación que vimos previamente. Entonces ya lo hemos calculado anteriormente. El valor de ft no necesita exceder 0.25b y puede considerarse igual a 0 cuando el periodo t es menor o igual a 0.7 segundos. Entonces, si nosotros determinamos el periodo y es un periodo igual o menor que 0.7, entonces podemos eliminarlo y simplemente determinar que el cortante basal va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas de cada uno de los niveles de entrepiso de la edificación. Por último, la distribución de la fuerza vertical cortante en la base la vamos a hacer mediante el artículo 1.3.5.4 y nos dice que la parte restante del cortante en la base se distribuye sobre la altura de la estructura incluyendo el nivel n de acuerdo con la siguiente ecuación. Entonces vamos a tener el valor del cortante total menos un valor de fuerza Ft que estaba definido previamente multiplicado por W por HX. Esta va a ser el peso de cada uno de los niveles de entrepiso y esta va a ser la altura de cada uno de los niveles de entrepiso. Dividido entre la sumatoria de DI igual a N de pues cada uno de los pesos multiplicado por su respectiva altura. Esta ecuación lo que hace es realizar una distribución ponderada de este cortante en la base sobre cada uno de los niveles. En la medida que se va incrementando la altura, pues obviamente ese cortante, esa fuerza de empuje que vamos a tener debido a ese cortante basal va a ser mayor. En cada nivel designado como X, la fuerza Fx se debe aplicar sobre el área del edificio de acuerdo con la distribución de las masas de ese nivel. Los esfuerzos en cada elemento estructural deberán calcularse como efecto de las fuerzas Fx y Ft aplicadas en los niveles apropiados sobre la base. Entonces estas van a ser las diferentes ecuaciones y los diferentes datos que vamos a utilizar para realizar nuestros diseños, nuestro análisis por sismo. Entonces comencemos. Resolvamos el primer ejemplo, ejemplo número 10. Me dicen, se desea realizar un hotel de 4 niveles ubicado en La Ceiba, justo a la orilla de la playa. Se le contrata para realizar el análisis estructural por sismos para el nuevo edificio. Para ello, le proporcionan las posibles dimensiones de la edificación en la siguiente figura. En este caso, me dicen que cada una de las alturas de entrepiso es de 3 metros. Está el nivel de terreno natural, la primera planta, segunda planta, tercera planta y una azotea. La vista en planta pues está como se mira, son 5 metros por 5 metros. Me dicen además que el diseño se realizará con marcos rígidos especiales, MRE. Además el tipo de suelo donde está ubicado es desconocido. Los niveles 2 y 3 tendrán divisiones interiores de 50 kilogramos por metro cuadrado y además un muro perimetral de bloque de 6 pulgadas frisada por ambas caras. Se utilizará el mismo entrepiso en todos los niveles con un espesor de 15 centímetros. El peso del piso es de 35 kilogramos por metro cuadrado, excepto la azotea que no lleva piso. O sea, es decir, no lleva cerámica ni lleva nada en el último nivel. Se colocará cielo falto instalaciones, tal como se miran en la figura en la parte inferior, y las dimensiones de las vigas y columnas son como sigue. Las vigas tienen unas dimensiones de 30 por 45 centímetros cuadrados y las columnas de 30 por 30. Entonces, en este caso, estas van a ser las diferentes dimensiones que vamos a tener para nuestra edificación. El piso se refiere en esta parte de abajo, la cerámica. También tiene una losa de concreto de 15 centímetros y pues las instalaciones en la parte inferior. El nivel 2 y el nivel 3 en consideraciones de la masa que va a estar actuando va a ser exactamente la misma. Nos dicen que el piso pues tiene un peso de 35 kilogramos fuerza por metros cuadrados, el área es 5 por 5, 25 metros cuadrados, da un total de 875. El cielo falso me dicen que pesa 70 kilogramos por metro cuadrado, multiplicado por el área me da 1750. La losa de concreto, 2400 por 25 metros cuadrados, da por el espesor, que son 15 centímetros, da 9000 kilogramos fuerza. Y las divisiones pesan 70 kilogramos fuerza por metro cuadrado, por el área, da 1750.
Si hacemos la sumatoria de todos estos valores, pues nos da un valor de peso de nivel de entrepiso de 13.375. Eso es lo que pesaría el nivel 2, pero el entrepiso. Para las vigas, sabemos que la densidad del concreto es 2.400 kilogramos por metros cúbicos por las dimensiones, o sea, 0.30 por 45 centímetros por la longitud total, que en este caso serían los 5 metros que tiene por cada lado por los 4 lados. Da un total de 6.48 toneladas. Y las columnas, pues acá tenemos que tener cuidado en ver cuál es la participación que está efectuando esa columna en la losa de entrepiso, en el nivel. En este caso serían 2.400 kilogramos por metro cúbico por las dimensiones que son de 30 por 30, por lo que participa cada una de ellas. Está la mitad de la parte inferior y la mitad de la parte superior de cada uno de los niveles, es decir, 1.5 arriba y 1.5 abajo, multiplicada por las 4 que hay perimetralmente, da un total de 2.592. Para el caso de las paredes, me dicen que es una pared de bloque de 6 pulgadas, frisado por ambos lados, por lo tanto es de 270 kilogramos fuerza por metros cuadrados. Por las dimensiones, que en este caso sería la altura, son 3 metros, y pues son 4 paredes perimetrales de 5 metros cada una. Da un total de 16.2 toneladas fuerzas. Ahora, el peso total o la masa inercial que nosotros vamos a tener del nivel 2, del nivel de entrepiso 2, va a ser igual a la sumatoria de todos los pesos anteriores. Me da un total de 38.647. Entonces esa va a ser la masa concentrada que yo voy a tener para el nivel de entrepiso 2. Si notan, el nivel de entrepiso 3 es exactamente lo mismo. Entonces únicamente vuelvo a efectuar todos los cálculos o utilizo este mismo valor y pues ya tengo el valor total que es de 38.647. Ahora, para la azotea, en este caso, pues vamos a tener que el cielo falso obviamente siempre va a estar en la parte inferior, 70 kilogramos por metro cuadrado. No van a haber divisiones ni tampoco paredes perimetrales, por lo tanto esos no los vamos a considerar. El concreto, pues lo mismo, son 2.400 kilogramos por metro cúbico por el área, por el espesor, nos da un total de 9 toneladas. La sumatoria de estos dos pues nos da 10.75 toneladas. Las vigas obviamente también van a influir ahí, son 2.400 por las dimensiones, por las 4 que tenemos alrededor, por los 5 metros que mide cada una, da un total de 6.48 toneladas. Para el caso de las columnas, pues vamos a tener lo mismo, 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico por las dimensiones, 0.3 y 0.3, por lo que participa de la columna. En este caso tendríamos en la parte inferior, está participando únicamente la mitad de la columna, y en la azotea obviamente no van a haber columnas. Por lo tanto va a ser igual a 1.5 por 4. Nos da un total de 1.296 toneladas. Hacemos la sumatoria de lo que aporta el entrepiso, las vigas, las columnas y nos da un total de 18.526 toneladas fuerzas. Entonces ya tenemos cuál es el peso que va a estar aportando en cada uno de los niveles de entrepiso para el nivel 2, 3 y la azotea. Ahora ya podemos seguir calculando los diferentes factores que van a intervenir. Entonces ya tenemos el peso del nivel 2, 3, 4 y el total va a ser, si sumamos todos esos valores para poder calcular el W, va a ser igual a 95.82 toneladas. Otro dato que me dan es que está en la zona de La Ceiba. Si yo me voy al mapa de aceleraciones, veo que está ubicado exactamente en la zona 3A y una parte en la zona 3B. No sé exactamente en qué punto va a estar ubicado. Es de ahí la importancia de conocer e ir al sitio y determinar en este caso en qué municipio se va a realizar el estudio. Pero en este caso yo decidí tomar la zona 3A porque es la que predomina, con un valor de aceleración 0.2 y con un factor de importancia 1 debido a que es una estructura ordinaria. No va a albergar hospitales ni va a servir en emergencias. Para poder calcular el valor de C, pues tengo que hacer uso de esta ecuación que tengo acá, pero primero tengo que calcular el periodo. El periodo me dicen que va a ser C sub T por la altura total de la edificación. En este caso, yo sé que es un marco rígido concreto, reforzado, entonces por lo tanto,
voy a tener un valor de C sub t de 0.0731 multiplicado por la altura total del edificio, que son 9 elevado a la 3 cuartas, me da un periodo de 0.38 segundos. Entonces ese va a ser el periodo, es decir, si viene un sismo, yo voy a tener que el periodo en el que tarda en ir y volver al mismo punto de retorno es aproximadamente 0.38 segundos. El valor de C sub t, en este caso, lo voy a calcular a partir de los demás factores. Me dicen que va a ser igual a 1.5 por S. El valor de S todavía no lo hemos definido, pero ¿por qué escogí 2? El valor de S, recuerden que depende del tipo de suelo. En este caso me están diciendo que es un suelo desconocido porque no tengo los valores de diseño, no hice un estudio de suelo previo, por lo tanto desconozco cuánto es el valor de S. En la literatura y en el libro, en la normativa nos dice que tenemos que utilizar un S3, pero en este caso yo sé que en la Ceiba es un suelo que es predominantemente arenoso, el manto rocoso pues está extremadamente bajo, no lo vamos a encontrar, generalmente las estructuras trabajan por peso propio, por lo tanto, es un suelo que no va a ser muy estable, muy bueno. Por lo tanto, yo recomiendo que utilicemos un valor de S igual a 2, en este caso, que es el peor de todos, es un valor de 2. Un suelo S4. Entonces, ese es el valor que estamos colocando acá. Por esas razones. Si yo conociera un poco mejor el suelo, si hubiera hecho calicatas y viera que el suelo, pues, va a tener cierto comportamiento, entonces puedo escoger otro valor. Me da un valor de C de 4.767. En este caso me dicen que, recuerden que en la normativa me dice que el valor de C no necesita exceder de 2.75. Entonces, si es mayor de 2.75, escojo 2.75. Otro aspecto importante es que fíjense que el periodo me dio menor que 0.7, entonces me dio igual a 0.38, por lo tanto puedo tomar esa consideración al momento de realizar mi diseño. El factor de utilidad me dicen que es igual a 12 porque es un marco rígido especial. Me voy a la tabla respectiva. Y verifico también que si C entre RW es mayor que 0.075. Divido esos dos valores y me da 0.229. Por lo tanto puedo escoger 0.229. Recuerden que si me da menor que 0.075, uso el valor de 0.075. En el cortante basal, pues tengo que tomar en consideración todos estos factores anteriores. Ya tengo el valor de Z, que es 0.2, el factor de importancia 1, el valor de C, que ya la calculé previamente, RW, que es 12, y el valor de W también. Entonces, sumo todos esos valores, bueno, multiplico, y me da un valor de 4.392 toneladas. Entonces, ese va a ser el valor del cortante basal que yo voy a tener para esta edificación en específico. Una vez que tengo ese cortante basal, pues tengo que distribuirlo sobre cada uno de los niveles de entrepiso para ver cuánto es la aportación que tengo dentro de cada uno. Acá está la observación que les comentaba anteriormente. Como T es menor que 0.7 segundos, podemos considerar que este valor de Ft es igual a 0 y únicamente tomar en consideración los pesos que nos van a aportar cada uno de los niveles de entrepiso. Tenemos aquí que el valor de F para cada uno de esos niveles de entrepiso va a ser B menos Ft. El valor de Ft vale 0 y el valor de B es 4.32. Entonces tenemos tenemos que multiplicar el peso de cada uno de los niveles de entrepiso por su respectiva altura dividido entre la sumatoria de todos esos valores. Entonces la sumatoria de W sub I por H sub I la tengo acá, multiplico para 3 metros el segundo nivel, 6 metros el tercer nivel y para la azotea 9 metros, sería la altura total. Me da un W sub I por H sub I igual a 514.557. Ahora aplico esta fórmula para poder distribuir esos pesos en cada uno de los niveles y pues me da que el cortante basal, bueno, ya lo había calculado, multiplicado por el peso del nivel 2, por la altura, que en este caso es 3 metros, dividido entre los 514.557 que acabo de calcular,
me da un valor de 0.99 toneladas. Ese 0.99 es el valor que estamos viendo acá sobre la estructura y ese va a ser la fuerza lateral que yo voy a ejercer sobre la edificación cuando ocurre un sismo. Con este dato es que yo voy a calcular ese análisis estructural. Luego para el nivel 3 aplico la misma ecuación teniendo el cuidado que voy a utilizar el peso para el nivel 3 y la altura, que en este caso son 6 metros. Me da un total de 1.98 toneladas. Aplico la carga en el tercer nivel. Y por último, para la azotea, coloco el peso del nivel multiplicado por la altura, que son 9 metros, y me da un total de 1.42. Entonces, esos van a ser los diferentes pesos que yo voy a tener actuando lateralmente cuando ocurre un sismo. Entonces, tengo que tomarlos en consideración para poder realizar mi análisis estructural. Por último, si yo quiero verificar si el cálculo está bien hecho, recuerden que al final esta ecuación de acá lo que hace es distribuir de manera ponderada el valor del cortante basal. Entonces yo pondero, pero al final la sumatoria de cada uno de esos niveles, de esas fuerzas que me aportan estos niveles, tiene que ser igual al cortante basal resultante en la parte de abajo. En este caso, sumo esos tres valores, esa fuerza de cada uno de los niveles y me da 4.39. Igual que el cortante basal que ya he calculado previamente. Por lo tanto, ya tengo mi diseño, bueno, mi análisis por sismo para este tipo de estructura. La vista en planta pues se miraría de esta forma. Yo sé que esa carga yo la voy a aplicar en el centro de rigidez. Por lo tanto, en este caso, la estructura simétrica, completamente simétrica, en el mero centro de la estructura yo voy a tener que aplicar esa carga, tanto para el nivel 2, para el nivel 3, como para la azotea. Entonces acá lo podemos ver, acá está aplicado esa carga lateral en cada uno de esos lugares. En los diseños reales o en el análisis reales, ¿qué es lo que hacemos? Pues colocamos todo nuestra edificación, la analizamos por medio del software y en el centro de rigidez nosotros aplicamos estas cargas. Obviamente el centro de rigidez nos lo proporciona ya el software. Únicamente tenemos que solicitárselo a él. Entonces, esta es la forma como se realiza el análisis por cargas de sismo y así es como queda distribuido al final en cada uno de los niveles. Ejemplo número 11. Me dicen que se desea realizar un edificio de oficinas de 4 niveles ubicados en Choluteca. Esta vez el impacto sísmico va a ser mucho mayor porque es en Choluteca. Y se le contrata para realizar el análisis estructural por sismo para el nuevo edificio. Para ello le proporcionarán las posibles dimensiones de la edificación en esta figura. En este caso, pues están tomando en consideración que la planta baja es un poco más alta. Generalmente esto ocurre en la mayoría de edificios debido a que en la planta baja generalmente hay lobbies, se ocupan espacios mucho más amplios y pues es una zona bastante vistosa, ocurre bastante común. En el segundo piso tiene una altura de 3 metros y el tercer nivel tiene una altura de 3.5 metros. Entonces estas van a ser las elevaciones que vamos a tomar en consideración para nuestro diseño. Horizontalmente es completamente cuadrado, es un cajón, donde en este lado va a medir 10 metros y en este lado va a medir 10 metros. 5 metros por cada uno de los niveles, es completamente simétrico. Su diseño se realizará con marcos rígidos especiales, además el tipo de suelo donde está ubicado es desconocido. Los niveles 2 y 3 tendrán divisiones interiores de 70 kilogramos por metro cuadrado y el muro perimetral será de bloque frisado por ambas caras de 6 pulgadas de espesor. Se utilizará el mismo sistema de entrepiso en todos los niveles con un espesor de 15 centímetros, tal y como aparece acá, y tiene un acabado de piso de 35 kilogramos por metro cuadrado, excepto en la azotea que no lleva ese acabado de piso. Se colocará cielo falso en instalaciones de 70 kilogramos por metro cuadrado en la parte inferior, tal como aparece acá, y me dicen que las dimensiones para las vigas y columnas son como se establecen acá. En el caso de las vigas perimetrales, obviamente la carga que soportan es mucho menor, por lo tanto son más pequeñas, un poco más esbeltas. Tienen unas dimensiones de 30 por 45 centímetros cuadrados y las vigas interiores son un poco más grandes, son de 30 por 60 centímetros cuadrados.
Las columnas pues tienen unas dimensiones de 30 por 30 centímetros aproximadamente. Luego, para cada uno de los niveles, pues vamos a tener diferentes valores. En este caso, pues el nivel 2 y el nivel 3 van a ser exactamente iguales. La única diferencia que vamos a tener es la altura. Es lo único que va a variar. De ahí todo lo demás es exactamente lo mismo. Para el caso del piso, tenemos que tiene un valor de 35 kilogramos por metro cuadrado. Por el área, que son de 10 por 10, son 100 metros cuadrados, 3.500 kilogramos. Cielos falsos son 70 kilogramos por metro cuadrado por el área, me da un total de 7.000 kilogramos. El concreto, la densidad son 2.400 por el área total, por el espesor, me da un total de 36.000 kilogramos. Y las divisiones me dicen que pesan 70 kilogramos por metro cuadrado, por un área total de 100 metros cuadrados me da 7.000 kilogramos. Hago la sumatoria de todos esos valores y me da que el entrepiso para el nivel 2 pesa 53.5. En el caso de las vigas, pues vamos a tener que para las vigas 1 y la viga 2, pues vamos a tener para la viga 1 2.400 kilogramos por metros cúbicos por las dimensiones, que en este caso son 0.3 y 0.6, multiplicado por los 5 metros por 4. Para el caso de las vigas perimetrales, pues vamos a tener 2.400 kilogramos por metro cúbico por las dimensiones, 0.3 por 0.45. Obviamente acá van a ser 10 por 4, entonces en este caso son 40, nos da un total de 12.960 kilogramos. Hacemos la sumatoria de todo, pues nos da que las cargas de las vigas son de 21.6 toneladas. Para las columnas, pues tenemos que tener cuidado. Ojo, en las columnas, en este caso, vamos a tener la mitad de la columna del piso inferior y la mitad de la columna del piso superior. Entonces, los 2.400 kilogramos por metros cúbicos por las dimensiones, punto 3 y punto 3. Y pues en este caso, en la parte del nivel que estamos, que es el 2, tiene una altura de 3, pero solo aporta la mitad, o sea, 1.5. Y en la parte inferior tenemos una altura de 4 metros, pero solo aporta la mitad, por lo tanto es 2 metros nada más. Multiplicado por las 9 columnas que tenemos en el nivel de entrepiso, nos da un total de 6.8 toneladas. Para el caso de las paredes, tenemos que el tipo de bloque que estamos utilizando, lo buscamos en la normativa y con frisado en ambos lados, es de 270 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Multiplicado por 3 metros, que es lo que es la altura total del edificio. Y pues son 10 metros por 4, o sea, todo el perímetro está forrado con estas paredes, nos da un total de 32.4 toneladas. Hacemos la sumatoria del entrepiso, de las vigas, de las columnas y las paredes y nos da un total de 114.30 toneladas para ese nivel de entrepiso. Para el nivel 3 es exactamente lo mismo. El entrepiso, como pueden observar, es exactamente el mismo valor, 53.5 toneladas. Las vigas, pues es exactamente el mismo valor también, 21.6 toneladas. Y pues lo único que va a variar son las columnas. Recuerden que para el nivel 3 vamos a tener que el nivel inferior mide 3 metros de altura, pero solo aporta la mitad, 1.5. Y en la parte superior mide 3.5. Dividido entre 2, pues nos da 1.75. Multiplicamos la densidad del concreto por las dimensiones y por las cantidades de columnas que aportan y me da un total de 6.318 toneladas. Las paredes pues es exactamente el mismo valor, la única diferencia es que en este caso tenemos que para el nivel 3 la altura son 3.5 metros y pues nos da un valor de 37.8. Hacemos la sumatoria del entrepiso, las vigas, las columnas, las paredes, nos da un peso total de 119.22 toneladas para el nivel 3. En el caso de la azotea, pues es casi lo mismo. En el entrepiso, pues vamos a tener el cielo falso, la losa de concreto, 70 kilogramos por metro cuadrado por los 100 metros cuadrados, da un total de 7.000. En el concreto son 2.400 por el área, son multiplicado por el espesor, son 36.000 kilogramos fuerza, sumamos todo y nos da 43 toneladas. Para el caso de las vigas, pues es lo mismo que calculamos previamente, va a ser exactamente el mismo valor, 21.6 toneladas.
Y las columnas, pues únicamente vamos a tener el aporte de la parte inferior de la columna. En este caso sería 2400 por 0.3, 0.3 que es el área, por la altura tributaria que es 3.5 dividido entre 2 por 9, que son las 9 columnas que hay en la estructura. Entonces nos da que el W de las columnas es 3.4. En este caso hacemos la sumatoria del entrepiso, las vigas, las columnas y nos da un total de 68.002 toneladas fuerzas. Ya tenemos calculado el peso del nivel 2, del nivel 3, del nivel 4 y ahora lo que hacemos es sacar el peso total de toda la edificación para poder determinar cuánto es el cortante basal de la estructura. Estamos en Choluteca, por lo tanto es una zona bastante propensa a sismos con un valor de 0.4 de Z, factor de importancia es 1 en una estructura ordinaria. Y pues calculamos el valor de C, el valor de C a partir del parámetro S, del parámetro T. Tenemos que el valor de T va a depender del valor C sub T, que en este caso es 0.0731 para marcos rígidos de concreto reforzados y también cargados, arrastrados excéntricamente. Entonces 0.0731 multiplicado por la altura total del edificio, que es 10.5, nos da un valor de 0.426. Ese es el valor del periodo de la estructura, es decir, cuánto tarda en ir y volver la estructura al mismo punto de origen. Calculamos el valor de C, en este caso nos da 4.413. Entonces nos dice el comentario que el valor de C no debe exceder de 2.75. Entonces escogemos el valor de 2.75. El factor de ductilidad en este caso pues nos da un valor de RW igual a 12 porque son marcos rígidos especiales y verificamos si C dividido entre RW es mayor que 0.075. C dividido entre RW da 0.229, por lo tanto es mayor que 0.075, dejamos este valor. Calculamos el cortante basal integrando todos los diferentes componentes anteriores, el valor de Z de 0.4, el valor de I de 1, el valor de C que calculamos anteriormente, el RW que es igual a 12 y el peso total de la estructura. Nos da un total de un cortante basal de 27.64. Nuevamente hacemos la verificación, sabíamos que el periodo es igual a 0.4, por lo tanto es menor que 0.7 y podemos considerar Ft igual a 0 para determinar el cortante basal para cada uno de los niveles de entrepiso. Ya efectuando la distribución de ese cortante basal en cada uno de los niveles de entrepiso, recordemos que tenemos el valor de Ft igual a 0 y la distribución porcentual dependiendo del peso y de la altura de cada uno de esos niveles de entrepiso. Entonces tenemos la sumatoria igual al peso del nivel 2 por la altura de ese nivel de entrepiso, que es igual a 4. El peso del nivel 3 multiplicado por la altura, que en este caso serían 7 metros, más el W del nivel 4, o sea, la azotea, que tiene un total de 10.5, y nos da un total de 2005.76 toneladas, ese valor, toneladas por metro. De ahí las fuerzas para cada uno de los niveles es porcentual. Tendríamos el cortante basal, el valor que calculamos previamente, dividido entre la sumatoria de W sub I por H sub I. Y pues vamos a aplicar el factor para cada uno de ellos, donde colocamos el valor del peso del nivel 2 multiplicado por la altura total, que son 4 metros. Para el nivel 3, el peso del nivel 3 por la altura, que son 7. Y para el nivel 4, que es la azotea, sería el peso del nivel 4 multiplicado por la altura, que es 10.5. Nos da respectivamente 6.3 para el nivel 2, 11.5 para el nivel 3 y 9.84 para el nivel 4. Esta sería la fuerza que tendríamos aplicada puntualmente lateralmente para sismos y este sería el análisis que tendríamos que hacer para sismos, ver cómo se comporta, qué influencia tiene estas diferentes cargas laterales en cada uno de los marcos que estamos analizando. Luego, para hacer la verificación, hacemos la sumatoria de todos estos F sub I para el nivel 2, 3 y 4
nos da 27.64 y obviamente tiene que coincidir con el cortante en la base, es decir, el cortante que estamos colocando en la parte inferior. ¿Cómo se vería cada una de estas cargas para cada uno de estos niveles de entrepiso? Pues como la estructura es simétrica nuevamente, tendríamos que aplicar la carga en el centro de rigidez. Entonces aplicamos esa carga en ese punto exacto de acá con un valor de 0.3 para el nivel 2, 11.5 para el nivel 3 y 9.84 para la azotea. Acá pues nuevamente les hago énfasis, uno lo que hace en el programa, eh, coloca todos estos valores y pues le solicita al programa dónde está ubicado el centro de rigidez. Entonces ubica el centro de rigidez y exactamente en ese punto coloca la carga lateral que hemos calculado previamente. Y ahí pues realizamos el análisis estructural que deseamos. Agradecerles por su tiempo, por haber llegado hasta este punto. Espero que el video sea lo suficientemente explicativo para que les dé a comprender por lo menos las nociones básicas de lo que requiere un análisis estático por sismo. Eh, Hay cualquier cantidad de literatura al respecto. La dinámica estructural o la dinámica sísmica es una rama de la ingeniería civil bastante profunda, bastante amplia, todavía ahorita está en desarrollo. Tenemos que seguir estudiando, seguir implementando nuevas técnicas que nos ayuden a reducir el riesgo debido a estos factores sísmicos. Agradecerles nuevamente, espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, manito arriba, me gusta y no les olvide suscribirse a mi canal. Hasta luego.